Bienvenidos de nuevo, amantes de Dios marcial. En el episodio anterior, la cancelación de la competencia llevó a Ho Yeok de vuelta a la asociación de contratistas, donde Baek Hui y Yeok Hui lanzaron un ataque sorpresa mortal. Logan y Lania apenas lograban contener a los demonios, pero nuestro chico llegó justo a tiempo, aplastó a ambos monstruos y dejó al contratista más fuerte del mundo preguntándose quién era él en realidad. Luego, las enseñanzas del uno finalmente se revelaron, permitiendo que Ho Yeok se reuniera con Miedosa y recordara cómo su extraño plan de retiro había dado origen a la legendaria secta del dios marcial. Y hoy, el pasado oculto de Ho Yeok finalmente saldrá a la luz, una alianza increíble comenzará a tomar forma y un camino olvidado entre constelaciones podría ser la clave para su próximo paso. Continuemos. Kem Ho Yeok estaba pensando en la torre de la destrucción que había aparecido en su vida pasada. Había contemplado aquella misma torre que destruyó todos sus cómodos planes para el futuro. Pero ahora se encontraba dentro del pleoma de imágenes mentales de Miedosa, observando el conocido letrero de la escuela. Cuando por fin salió de sus recuerdos, se disculpó por haberse quedado distraído, pero Miedosa le aseguró a su maestro que no tenía por qué disculparse. Entonces Ho Yeok le preguntó cómo había vivido después de convertirse en constelación y, más importante aún, cómo había logrado encontrarlo. Miedosa respondió con calma que sabía que tarde o temprano se reencarnaría. Poco después de convertirse en constelación, había aparecido una notificación confirmando esa posibilidad. Nuestro héroe comprendió que su antigua discípula había recibido el mismo mensaje que los demás. Miedosa explicó que, cuando formó su primer contrato, eligió deliberadamente a un humano capaz de servir a su maestro. Después, le ordenó a ese contratista fundar las enseñanzas del Uno y se aseguró de que la organización siempre tuviera 4 miembros. Incluso el nombre de la organización representaba su devoción por Kim Ho Yeok y solamente Kim Ho Yeok. Nuestro chico no pudo más que mirarla confundido. Entonces Miedosa reveló con toda tranquilidad que había matado a cada persona que afirmaba ser más fuerte que él. Ho Yeok le preguntó si de verdad los había matado a todos, y su leal discípula lo confirmó sin la menor vacilación. Aún así, la constelación insistió en que no había matado gente indiscriminadamente. Si otros llamaban a alguien el más fuerte, ella se limitaba a vigilarlo. Solo eliminaba a quienes se adjudicaban personalmente ese título. Ho Yeok le preguntó si había usado ese mismo método para encontrarlo, y Miedosa confirmó que sí. Nuestro protagonista comprendió de golpe que una fanfarronada imprudente podría haber hecho que su propia discípula lo asesinara. Por suerte, había mantenido la boca cerrada. Pero entonces Miedosa comenzó a enumerar algunos de sus objetivos. Había matado a un espadachín que se hacía llamar el dios venerable del grupo sin igual, además de Muerte Sangrienta, una organización de gente malvada que cazaba contratistas poderosos. Mientras Ho Yeok escuchaba, admitió que aquello era matar a demasiada gente. Sin embargo, su antigua discípula creía que ese método era precisamente lo que le había permitido encontrar tan rápido a su maestro. Nuestro chico no terminaba de entender a qué se refería. La joven respondió enseguida que, para sus discípulas, Kim Ho Yeok había sido sin lugar a dudas la persona más fuerte del mundo. Sin embargo, siempre había sido demasiado humilde para atribuirse el título. Nuestro chico se rascó la cabeza y la corrigió un poco. No había sido humildad exactamente. En aquel entonces, todos ya sabían que él era el más fuerte, así que decirlo en voz alta no habría sido más que un anuncio innecesario. Después, Ho Yeok le dijo a Miedosa que, con ella, ya eran 3 las discípulas reunidas, pues ya había encontrado a Koki y Tontita. La chica constelación se sorprendió al saber que había visto a las otras 2. Ho Yeok esperaba que su red de información ya le hubiera revelado eso, pero Miedosa explicó que las constelaciones solo podían ver lo que veían sus contratistas. Sabía que su maestro había contactado a personas del clan Dantrek y del mercado, pero no se había dado cuenta de que eran los contratistas de sus hermanas mayores. Ho Yeok aceptó la explicación, luego sonrió y le dijo a Miedosa que había aparecido en el momento perfecto. Cuando añadió que probablemente necesitaría su ayuda muy pronto, Miedosa se sonrojó de inmediato bajo la máscara y se quedó paralizada por la impresión. Aún así, Ho Yeok decidió que su encuentro ya se había alargado bastante.
Prometió organizar pronto una reunión e invitar a su contratista para que todos pudieran hablar como era debido. Miedosa bajó la cabeza detrás de la máscara, sonrojándose todavía más, y aceptó obedientemente. Unos días después, todos volvieron a reunirse. El encuentro tuvo lugar en la Academia de Héroes. Dentro de la sala de conferencias, Logan estaba sentado a la mesa mirando atónito. No podía creer lo que tenía delante. Ho-Yeok se acercó a Logan junto con sus demás subordinados y preguntó si lo habían hecho esperar. El contratista más fuerte explicó nerviosamente que acababa de llegar. Pero por dentro no lograba entender qué hacía allí aquella ridícula colección de personas. Reconoció de inmediato a Gato Negro, el dueño del mercado y presidente de Valhalla. Luego reconoció a Adelia Vantrek, la líder del clan Vantrek. Al final, sus ojos se posaron en el hombre que llevaba una máscara de calavera. ¿Acaso esa persona pertenecía a las enseñanzas del Uno? Mientras tanto, nuestro héroe tomó asiento a la mesa con la calma de quien asiste a una reunión cualquiera. Pero el ambiente a su alrededor gritaba que aquello no era una simple reunión. Era una sesión en la que debía explicar sus traumas no remunerados y sus hazañas heroicas salvando el mundo. Ho-Yeok le preguntó al hombre enmascarado si pensaba sentarse, pero él respondió respetuosamente que prefería permanecer de pie. Así que nuestro chico se frotó la barbilla, preguntándose por dónde empezar. Miró a Adelia y a Gato Negro y admitió que ni siquiera ellos entendían del todo quién era. Ambos parecían conocer parte de la verdad, pero ninguno había comprendido la historia completa hasta ese momento. Adelia dijo que Ho-Yeok era el maestro de las constelaciones a las que servían. Logan se quedó petrificado al oír la palabra, maestro, mientras nuestro chico simplemente confirmó que tenía razón. Luego explicó que hacía poco había logrado reconstruir lo que ocurrió después de su muerte. Así que decidió darles a todos un breve resumen. Cuando terminó, toda la sala se había quedado en silencio. Esperaban una historia de origen extraña, pero aquello era demasiado. Tanto Adelia como Gato Negro permanecieron con la boca abierta, intentando asimilar la verdad. Logan no estaba mejor. Era la primera vez que escuchaba algo de eso, así que imaginen por lo que estaba pasando el pobre hombre durante aquellos segundos. Parece el momento perfecto para pedir unos cuantos likes por el cerebro de Logan. Le acababan de subir nuestros 19 episodios de golpe y sin botón para saltarlos. Pero el hombre con la máscara de calavera confirmó en silencio que todo coincidía con lo que le había contado su constelación, el espíritu de combate. Gato Negro quería hacer una pregunta para confirmar que lo había entendido bien. ¿Ho-Yeok era realmente la persona que destruyó la Torre Delfín hace 300 años y salvó al mundo? Nuestro chico se mostró avergonzado al oírlo expresado de forma tan dramática, pero admitió que, más o menos, era cierto. Adelia explicó que la Torre Delfín había aparecido sin previo aviso y sumido al mundo en el periodo que ahora se conocía como la Era Delfín. El dueño del mercado negro añadió que los registros supervivientes solo mencionaban que la torre liberó incontables monstruos antes de derrumbarse. Nadie sabía que Ho-Yeok la había destruido. Nuestro protagonista estaba confundido. ¿Tontita o Koki nunca habían explicado nada? La sublíder del clan Vantrek admitió que la única vez que se había comunicado directamente con Big Mask fue cuando Ho-Yeok estaba presente. En cuanto a Koki, Gato Negro le había preguntado por la Torre Delfín. Pero la gobernante del otro lado solo recordaba haber entrado en ella junto a su maestro. Eso le dio otra pista a Ho-Yeok. Sus discípulas parecían haber perdido los recuerdos de los momentos anteriores a convertirse en constelaciones. Aún así, ahora que se habían reunido con él, quizá esos recuerdos regresarían poco a poco. Nuestro chico continuó explicando que la mayoría de los guerreros célebres de aquella época terminaron convirtiéndose en constelaciones. Probablemente por eso las constelaciones solo aparecieron después de la Era Delfín. Adelia comprendió lo que eso significaba. La mayoría de las constelaciones modernas habían sido personas que murieron durante aquel periodo. Gato Negro entendió de inmediato por qué las constelaciones reaccionaban con tanta intensidad ante las reliquias de la Era Delfín. Esos objetos estaban conectados con sus vidas olvidadas. Entonces Ho-Yeok repitió la advertencia que ya les había dado.
La persona que creó la Torre del Fin había regresado y ahora provocaba calamidades o enviaba constelaciones para atacar a la gente. Y, peor aún, tarde o temprano la propia Torre del Fin reaparecería en su mundo. Logan no podía creerlo. Preguntó enseguida si la torre realmente iba a regresar. Nuestro protagonista lo confirmó, aunque creía que aún les quedaban unos 4 años y medio. Por eso había estado reuniendo a sus discípulas y fortaleciéndose al enfrentarse a cada constelación hostil que encontraba. Cerró el puño. Esta vez, Ho-Yeok pensaba destruir por completo la Torre del Fin y reducir los daños al mínimo para que nunca pudiera causar otra era del fin. Logan admitió que le costaba creer toda aquella historia. Kim Ho-Yeok comprendía el motivo. El contratista más fuerte explicó que había interrogado a su propia constelación acerca de Ho-Yeok. Según Monje, Ho-Yeok había sido un guerrero famoso de hace 300 años, conocido como el dios de las artes marciales. Monje también había revelado que Ho-Yeok lo salvó una vez y le enseñó personalmente un solo golpe. Nuestro chico no recordaba aquel incidente en particular. Entonces Logan bajó la cabeza y guardó silencio por un momento. Acto seguido, miró directamente a nuestro protagonista y pronunció su nombre. Ho-Yeok le respondió con tranquilidad. Logan se levantó de su asiento mientras apretaba los puños y preguntó si nuestro héroe aceptaría un combate de práctica con él, si de verdad era el dios de las artes marciales de hace 300 años. Ho-Yeok sonrió con calma y aceptó de inmediato. Al fin y al cabo, ya se esperaba una reacción así. Poco después, ambos ya estaban frente a frente en el área de entrenamiento de la Academia de Héroes. Cerca de allí, Adelia los miraba sin poder creerlo. ¿Cómo se había convertido tan rápido la reunión en otra pelea? Gato Negro entendía el razonamiento de Logan. Descubrir que un estudiante de preparatoria era en realidad un héroe de hace 300 años y el maestro de su constelación era completamente absurdo. Los testimonios y las pruebas quizá habían convencido a Logan a nivel racional, pero todavía le costaba aceptar la verdad. Por eso quería luchar personalmente contra Kim Ho-Yeok. Necesitaba averiguar si el protagonista no era más que un estudiante de preparatoria muy poderoso o si de verdad pertenecía a aquella era antigua. Dicho eso, Logan se lanzó hacia adelante y soltó el primer puñetazo. Yu-Haak lo recibió de frente con una sonrisa. Sus puños chocaron con fuerza suficiente para desatar una enorme onda expansiva por toda la instalación de entrenamiento. Adelia y Gato Negro se cubrieron el rostro ante la potente ráfaga que estalló tras el choque. Mientras tanto, la explosión aflojó la capucha del hombre de la máscara de calavera. La reunión de estrategia se había convertido oficialmente en un desastre natural. En otro lugar, dentro de la oficina del presidente de la Academia de Héroes, Beck oyó el estruendoso impacto. El director miró hacia el estadio y se preguntó si estaban atacando otra vez la academia. Entonces recordó que Logan había mencionado que pensaba invitar a varios invitados a la academia ese día. Cuando Beck le preguntó quiénes eran, el contratista más fuerte se negó a revelar sus identidades. Sin embargo, Logan le había advertido que no entrara en pánico si escuchaba un ruido fuerte, porque probablemente sería culpa suya. De vuelta al presente, Beck pensó que confiaba plenamente en Logan, pero las ondas mágicas que sacudían su edificio estaban poniendo esa confianza a prueba. Así que, naturalmente, no podía evitar preguntarse a quién demonios había invitado Logan. Mientras tanto, dentro del estadio, nuestro chico sonreía como si el combate de práctica contra el hombre más poderoso de aquella era fuera pura diversión. Pero Logan no parecía tan cómodo. Maldijo mientras su puño temblaba por el impacto. Yu-Haak aumentó la presión. Mientras el hombre fuerte temblaba, se dio cuenta de que lo estaban haciendo retroceder. En ese preciso instante, comprendió la verdad. Aquella no era ni de lejos la fuerza de un estudiante de preparatoria común. También comprendió que Ho-Yeok no había derrotado a los monstruos anteriores simplemente tomando prestado el maná de una constelación. Su cuerpo y su técnica eran fundamentalmente diferentes. Con eso, finalmente fue empujado hacia atrás y salió volando. Después de que lo lanzaran por los aires, Logan pronunció el nombre de Ho-Yeok, para sorpresa de todos. Luego se puso de pie y reunió su poderoso maná dorado. Preguntó si nuestro chico le permitiría usar maná.
Ho-yeok estaba sinceramente impresionado. Logan había estado produciendo aquellas ondas expansivas monstruosas sin maná. Aún así, le dijo al contratista de mayor rango que hiciera lo que quisiera. Entonces nuestro protagonista sonrió y anunció que él seguiría luchando sin usar maná. Después de todo, tenía que cosechar un poco de aura. Logan aceptó el desafío, aunque su expresión decía que Ho-yeok acababa de convertirlo en algo personal. El suelo se agrietó bajo los pies de Logan cuando cargó y lanzó un devastador codazo. Sin embargo, Ho-yeok lo bloqueó con ambos antebrazos. Después de recuperar el equilibrio, admitió que el ataque había sido brutal. Nuestro chico comprendió en silencio que quizás se había confiado demasiado al prometer que no usaría maná. En realidad, poco a poco estaba empezando a perder. Logan corrió hacia él mientras seguía analizando la situación. Absorber constelaciones había fortalecido su maná, pero su cuerpo físico aún estaba rezagado. Desarrollar la fuerza física llevaba tiempo, así que no había una solución inmediata para esa debilidad. Aún así, mantenerse firme contra el contratista de mayor rango mientras Logan usaba el maná de su constelación ya era impresionante. Yu-haak finalmente anunció que ya habían intercambiado suficientes puñetazos por ese día. Iba a terminar la pelea en ese momento. Logan abrió otro agujero en el suelo mientras preparaba su siguiente ataque. Pero Ho-yeok se movió de repente y apareció justo delante de él. Nuestro protagonista reconoció que Monje le había enseñado esa técnica a Logan y admitió que el movimiento no estaba nada mal. Entonces apoyó el hombro contra el pecho del contratista y le explicó la debilidad de su ataque. Logan necesitaba poner mucho más peso detrás del golpe. Después de todo, aquella técnica había sido creada para acabar con un oponente de un solo golpe. Si no lo conseguía, quedaría completamente expuesto a un contraataque, y con aquella lección, Ho-yeok golpeó a Logan en el pecho. Logan gruñó cuando el impacto lo lanzó por los aires. Con un solo movimiento, nuestro héroe había derrotado al contratista de mayor rango del mundo, el número 1, Logan. Algún tiempo después, Logan yacía inconsciente y murmuraba en voz baja mientras dormía. Entonces jadeó de repente y abrió los ojos. Kim Ho-yeok estaba de pie cerca, ya aburrido, y le dio la bienvenida con toda tranquilidad. Nuestro chico explicó que Logan parecía completamente inconsciente, así que lo había llevado a un lugar más seguro. Estaba decidiendo si debía llevarlo a la enfermería, pero el hombre insistió en que estaba bien y le dio las gracias. Entonces el contratista lo miró y finalmente aceptó la verdad. Kim Ho-yeok era realmente alguien que se había reencarnado. Eso dejó un poco confundido a nuestro protagonista. Ya le había explicado todo aquello. Logan comenzó a disculparse por haber tenido que ponerlo a prueba y comprobarlo por sí mismo, pero Ho-yeok lo detuvo y dijo que lo entendía. Solo estaba bromeando. Después de todo, sabía que algunas personas simplemente no podían creer algo hasta vivirlo en carne propia. Al parecer, la constelación de Logan, Monje, había sido exactamente igual. El contratista de mayor rango quiso confirmar si Ho-yeok estaba reuniendo a sus discípulas para detener la Torre del Fin. Nuestro protagonista respondió que sí de inmediato. Logan prometió enseguida que tanto él como Monje ayudarían a Ho-yeok a cumplir ese objetivo. Nuestro chico sonrió y le agradeció debidamente la ayuda. Mientras observaba desde un lado, el hombre de la máscara de calavera pensó que quizá no tenía derecho a decirlo, pero aquel era un grupo sumamente peculiar. Tenían a Adelia Van Trek, líder del clan Van Trek. Tenían a Gato Negro, dueño del mercado. Tenían a Logan, el contratista número 1 de la asociación. Y, por último, tenían a las enseñanzas del Uno. De alguna manera, Ho-yeok había reunido varias listas de vigilancia gubernamentales distintas dentro de una sola sala de conferencias. Entonces nuestro protagonista recordó algo importante y le dijo a Logan que tenía una pregunta. Ho-yeok le preguntó a Logan si alguna vez había notado dentro de la academia algo que pudiera pertenecer a una de sus discípulas. Logan se confundió con la pregunta, así que nuestro chico aclaró que se refería a algo como un artefacto divino. En realidad, Kim Ho-yeok había pedido que se reunieran en la Academia de Héroes porque sintió un maná familiar durante la competencia. Pero ahora que estaba dentro de la academia,
Toda la zona contenía tanto maná que no podía ubicar su origen. Como la Academia de Héroes entrenaba cazadores, Segaramente almacenaba muchos artefactos divinos. Eso solo hacía más difícil encontrar la fuente correcta. Así que Logan se quedó pensando un momento. Entonces recordó al instante la voz que una vez salió de la espada de la locura. Le había pedido que encontrara a su maestro. El contratista de mayor rango miró a Hoo-yeok y comprendió que sabía qué artefacto necesitaban. Toda la sala se quedó paralizada en un instante. Nadie esperaba hallar una respuesta tan rápido. Dentro de la Academia de Héroes había un artefacto divino que le había pedido específicamente a Logan que encontrara a su maestro. Poco después, Beck alzó la mirada sorprendido cuando Logan apareció de repente frente a él. El presidente preguntó si los invitados de Logan ya se habían marchado, pero el contratista de mayor rango explicó que su reunión aún no había terminado. Beck quería saber quiénes eran aquellos invitados misteriosos. Logan respondió que eran Kim Hoo-yeok y su gente. Entonces el presidente preguntó qué clase de conversación había provocado aquellos ruidos ensordecedores. El hombre fuerte se disculpó, pero todavía no podía revelar los detalles. Beck tendría que preguntárselo a Hoo-yeok la próxima vez que se vieran. Después, Logan le pidió a Beck que le devolviera la espada de la locura que antes había dejado bajo el cuidado del director. El presidente de la Academia de Héroes frunció el ceño de inmediato. Aquella espada ya le había causado demasiados problemas. Pulsó un botón en un control. Con eso, se reveló un pasadizo detrás de las estanterías. Luego condujo a Logan hasta una cámara sellada. Ya no podían guardar allí la espada de la locura. Al entrar, Logan vio grietas extendiéndose por las paredes y una siniestra energía roja brotando de la espada. Preguntó de inmediato si la espada de la locura había causado de verdad toda aquella destrucción, y Beck lo confirmó. Logan preguntó por qué el presidente no la había colocado en la sala de las constelaciones junto con los demás artefactos divinos, donde su maná debería haber quedado contenido. Beck admitió que había querido hacer exactamente eso, pero surgió un problema. Cuando intentó ir al almacén, no pudo entrar. Logan preguntó de inmediato por qué. Beck explicó que las constelaciones vinculadas a los demás artefactos divinos habían liberado su maná y le habían bloqueado la entrada a la sala. Entonces la espada de la locura comenzó a liberar maná como si también estuviera reaccionando a esas constelaciones. Por eso Beck se vio obligado a trasladarla a aquella cámara separada. Por desgracia, esa cámara tampoco podía resistir su poder. La energía siniestra que emanaba de la espada estaba destruyendo la habitación a pesar de todos los hechizos de contención de maná que Beck colocaba a su alrededor. El presidente de la Academia de Héroes ya pensaba hablar sobre cómo debían deshacerse de la espada, pero no esperaba que el propio Logan fuera a buscarla. El poderoso contratista preguntó si su amigo también había oído a la espada decirle que encontrara a su maestro. Beck no recordaba haber escuchado nada extraño como eso. De hecho, no había oído ninguna voz proveniente de la espada desde que comenzó a comportarse de aquella manera. Logan aceptó la respuesta y luego se acercó al arma mientras el presidente, nervioso, lo llamaba por su nombre y le pedía que tuviera cuidado con la espada. Aún así, el hombre se aproximó a la espada de la locura y la tomó. La sostuvo tranquilamente en la mano mientras la observaba. De repente, su energía siniestra desapareció por completo. Beck se quedó mirándola sin poder creerlo y preguntó qué había ocurrido. ¿Qué demonios estaba pasando? Logan admitió que tampoco estaba del todo seguro. Aún así, declaró que se llevaría la espada. Beck quedó atónito porque se suponía que Logan todavía estaba en medio de una reunión. Curiosamente, esa reunión era justo a donde Logan pensaba llevarla. Beck solo pudo preguntar qué clase de reunión necesitaba un artefacto divino inestable. Pero Logan se disculpó y comenzó a marcharse por el pasadizo secreto. Prometió que su querido amigo lo entendería todo más adelante. El presidente suspiró. El contratista de mayor rango era tan terco como siempre, pero nunca faltaba a sus promesas. Así que Beck volvió a confiar en su palabra. Cuando Logan regresó a la sala de conferencias con la espada, anunció que la había encontrado. Yu-Haak examinó la espada de la locura y notó algo extraño de inmediato. No sentía ningún maná proveniente de ella.
Así que Logan explicó que su poder se calmó en cuanto la agarró. La espada se había comportado de la misma manera cuando la llevó por primera vez a la Academia de Héroes. Kim Ho-yeok sintió todavía más curiosidad. Sin embargo, Logan explicó que, de vez en cuando, la espada había introducido una voz en su cabeza que le decía que encontrara a su maestro. Yu Haak sostuvo el arma e intentó entrar en su reino mental, pero percibió algo inesperado. Abrió los ojos y anunció que no podía entrar en su reino mental. Adelia lo miró confundida. Nuestro chico admitió que no sabía mucho sobre cómo funcionaban esas cosas y preguntó si eso sucedía a veces. La mujer rubia explicó que entrar en el reino mental de una constelación requería su consentimiento. Si la constelación se negaba a dejar entrar a alguien, esa persona simplemente no podía hacerlo. Ho-yeok frunció el ceño. Quienquiera que fuera el dueño de la espada de la locura lo estaba rechazando activamente. Así que le preguntó a Brass si la espada contenía el mismo maná familiar que había percibido antes. Dentro de su reino mental, Brass lo confirmó. La energía era tenue, pero sin duda era la misma. Así que Ho-yeok preguntó si Brass conocía otra manera de entrar. Tras pensarlo brevemente, la constelación le recordó a Yeon algo que había mencionado anteriormente. Nuestro chico le preguntó directamente a qué se refería. Brass le recordó que una vez había aparecido una puerta misteriosa dentro de su reino mental. Ho-yeok lo recordaba. La constelación había dicho que, al abrir la puerta, llegó a un espacio lleno de muchas constelaciones. Pero Brass ahora recordaba que la suya no había sido la única puerta allí. Había una puerta distinta detrás de cada constelación, y cada una parecía conducir de vuelta al reino mental particular de esa constelación. Por lo tanto, supuso que, si podía entrar en aquel espacio a través de su propia puerta, Ho-yeok quizá podría usar las demás para entrar en los reinos mentales de distintas constelaciones. Nuestro protagonista estuvo de acuerdo en que la teoría tenía sentido, pero había un gran problema. Así que Brass preguntó cuál era. Después de que la constelación le describiera las puertas por primera vez, Ho-yeok había interrogado a las personas que lo rodeaban. Por desgracia, ninguna sabía nada al respecto. Mientras tanto, Adelia y Gato Negro solo podían mirar cómo nuestro chico conversaba en silencio con alguien a quien ellos no podían ver. Brass dijo que era comprensible. El suceso había ocurrido hacía mucho tiempo y duró apenas un instante, así que muchas constelaciones quizá nunca se enteraron. Desde luego, los humanos modernos no lo habían vivido. Así que Ho-yeok decidió que necesitaba hablar con alguien que supiera más sobre el antiguo sistema de constelaciones. La única pregunta era ¿quién? ¿A quién podía preguntárselo? Entonces nuestro chico recordó de repente a la candidata perfecta. Como no había nada más que pudieran lograr ese día, Ho-yeok dio por terminada la reunión y les dijo a todos que podían irse a casa. Todos obedecieron sus instrucciones de inmediato. Ya sabían que estaba tramando algo. Pero antes de separarse, se volvió hacia el representante de las enseñanzas del Uno y le preguntó con cierta incomodidad cómo se llamaba. El hombre enmascarado explicó que ellos no eran más que protectores sin nombre de su maestro, así que Ho-yeok podía llamarlo como quisiera. Nuestro protagonista se detuvo y recordó a los 4 miembros arrodillados ante él mientras lo saludaban como líder. Después de pensarlo un momento, señaló al hombre y declaró que, a partir de entonces, se llamaría protector del frente. El hombre enmascarado se quedó sin palabras, pero aún así aceptó su nuevo nombre sin cuestionarlo. Ho-yeok le ordenó al protector del frente regresar con Adelia y Gato Negro para que sus constelaciones pudieran hablar. Miedosa probablemente disfrutaría volver a ver a sus hermanas mayores. Con todo resuelto, nuestro chico anunció que era hora de marcharse, y todos estuvieron de acuerdo. Unos días después, Ho-yeok organizó otra reunión. La guía pelirroja lo recibió con calidez y dijo que había pasado mucho tiempo. Pero nuestro chico quería ir directo al grano. Había estado inquieto desde que descubrió que todas las constelaciones del segundo piso habían descendido. Las absorbía cada vez que las encontraba, pero la situación seguía siendo peligrosa. La guía rió y se disculpó. Aún así, Ho-yeok admitió que el anillo que ella le había dado lo volvió mucho más fuerte, así que estaba agradecido por eso. Y,
lo más importante, se había encontrado con la guía en el momento perfecto. Eso sorprendió un poco a la pelirroja. Ho-yeok le preguntó si sabía algo sobre las puertas que conducían al espacio donde se reunían las constelaciones en el pasado. Después de escuchar su explicación, la guía comprendió que hablaba de la arena. Sin embargo, Kim Ho-yeok nunca había oído ese nombre. Ella sonrió y explicó que, poco después de la creación de las constelaciones, el maestro del laberinto construyó un espacio especial. La única forma de entrar era mediante las puertas situadas dentro de los pleomas de imágenes mentales de las constelaciones. Aquel espacio se conocía como la arena. Cuando Ho-yeok preguntó para qué existía, la guía le dio una respuesta extremadamente sencilla. Se había creado para que las constelaciones lucharan entre sí. Aunque habían perdido sus nombres originales, todavía podían obtener nuevos títulos. Ho-yeok preguntó si se refería a títulos como la gobernante del otro lado, y la guía lo confirmó enseguida. Esos títulos se convertían en parte del nombre de una constelación y le permitían obtener poder según su desempeño. El maestro del laberinto creó la arena para fortalecer el poder contenido en esos títulos. Sin embargo, Ho-yeok había oído que la arena desapareció bastante rápido. La guía apoyó un dedo en su mejilla y asintió. Al parecer, la arena no había producido el resultado que deseaba el maestro del laberinto, aunque ella no sabía la razón exacta. Ho-yeok cruzó los brazos. Si el maestro del laberinto había creado y cerrado la arena, volver a abrirla sería problemático. Nuestro chico pensaba pedir una forma de entrar, pero ahora parecía que primero tendría que lidiar con el maestro del laberinto. Sin embargo, la guía lo corrigió. El maestro del laberinto no había abierto la arena personalmente. En su lugar, le ordenó a una constelación que lo hiciera en su nombre. Entonces reveló por qué había llamado allí a Ho-yeok en primer lugar. Había localizado a esa constelación, junto con todas las constelaciones que descendieron del segundo piso de la Torre de la Destrucción. Los ojos de nuestro protagonista se iluminaron. De verdad era el momento perfecto, así que le pidió que se lo contara todo. Mientras tanto, en el escondite de las montañas donde se reunían, una constelación con gafas y un candado colgando del cuello miraba furiosa a lo lejos. El guardián de la llave llamó idiotas absolutos a los demás en silencio. No entendía por qué estaban sentados perdiendo el tiempo cuando todos corrían el peligro de desaparecer. Quizá a los demás no les importaba porque morir solo los devolvería como nombres. Pero podían pensar de ese modo porque al menos les habían permitido descender de vez en cuando. El guardián de la llave se mordió las uñas, frustrado. Aquellos idiotas no tenían idea de lo horrible que era vagar durante siglos sin ser más que un nombre. Sin cuerpo físico, había quedado atrapado arriba, dando vueltas sin fin alrededor de un árbol, plenamente consciente e incapaz de hacer nada. A veces, por razones que nadie entendía, uno de los espíritus errantes se transformaba en una fruta. Era lo único que sucedía allí. Pero el guardián de la llave ni siquiera se había convertido en fruta. Su cuerpo físico desapareció en cuanto se convirtió en constelación, dejándolo vagar sin rumbo. Ahora que por fin se había materializado y descendido a la tierra, se negaba a ser enviado de vuelta. Si los gemelos demoníacos hubieran tenido éxito, su situación jamás se habría convertido en semejante desastre. Unos días antes, las constelaciones restantes se habían reunido en la isla. Uno de los monstruos con cuernos bajó la cabeza y anunció que la situación era mala. Reveló que tanto Eokwi como Baekwi habían sido derrotados. El hombre pez y el vampiro reaccionaron sorprendidos. El hombre pez no podía creer que los gemelos hubieran perdido, porque ambos eran extremadamente poderosos. El monstruo con cuernos estuvo de acuerdo, pero su derrota demostraba que algunos humanos podían hacerles frente. Eso complicaba mucho más sus circunstancias actuales. Les preguntó a los demás si entendían cómo estaban manteniendo su existencia. El vampiro respondió que habían recibido nombres y se habían materializado. Pero el monstruo con cuernos aclaró que quería saber cómo se mantenían esos cuerpos materializados. El hombre pez dio la respuesta obvia. Usaban maná. Era correcto. El monstruo con cuernos explicó que, cuando estaban solos o inactivos, podían sobrevivir con el maná que absorbían de forma natural.
pero con tantas constelaciones reunidas, no había suficiente maná para mantenerlas a todas. Por eso el maestro del laberinto les había ordenado reunirse en esa isla. Entonces hizo la gran revelación, debajo de ellos había enterrada una gran piedra de flujo de maná. Varios monstruos por fin comprendieron por qué habían sentido tanto maná alrededor de la isla. Todo se debía a aquella piedra. El guardián de la llave se abrió paso entre los monstruos y miró hacia abajo sorprendido. ¿Había una gran piedra de flujo de maná bajo sus pies? El vampiro todavía no entendía el problema. Así que el monstruo con cuernos explicó que el problema era la propia piedra de maná. Al ritmo actual, sus reservas se agotarían en apenas 2 meses. Las piedras de maná normalmente se recuperaban cuando alguien les infundía poder o cuando absorbían maná del entorno. Pero demasiadas constelaciones consumían su energía al mismo tiempo. 2 meses no bastarían para completar las órdenes del maestro del laberinto. Por lo tanto, planeaban conseguir otra gran piedra de flujo de maná y colocarla junto a la primera para que el maná circulara entre ambas. Eokuí y Baekui habían recibido la misión de recuperarla. El vampiro se sorprendió al descubrir que esa era su verdadera misión. El monstruo con cuernos confirmó que se había enterado a través de su conexión telepática. Entonces preguntó si los demás sabían a dónde habían ido los gemelos. Cuando nadie respondió, reveló que su objetivo era la asociación de contratistas. Una compañía que trabajaba con la asociación había llamado la atención hacía poco tras descubrir una gran piedra de flujo de maná. Por eso los gemelos pensaban destruir la asociación y robar la piedra. Por desgracia para ellos, fracasaron por completo. El guardián de la llave finalmente comprendió la verdadera gravedad de la situación. El hombre pez preguntó qué debían hacer ahora. El monstruo con cuernos dijo que no tenían más opción que permanecer ocultos hasta descubrir otra piedra de maná. Al oír eso, el guardián de la llave salió corriendo de la habitación. Su estrategia de huida instantánea llamó la atención de todos. Mientras corría, los llamó idiotas en silencio. Según él, aquellas criaturas no eran más que una panda de estúpidos. De vuelta al presente, pensó en la derrota de Eokuí y Baekui. Esos gemelos demoníacos no eran débiles, así que ¿por qué los demás suponían que estaban a salvo de aquello que los mató? Sabía que permanecer en la isla solo agotaría el maná del guardián de la llave hasta hacerlo desaparecer. Marcharse había sido sin duda la decisión correcta. En ese momento, una luz púrpura apareció de repente a su lado. Él la miró confundido. En cuestión de segundos, Kim Ho-yeok apareció desde una grieta púrpura en el aire. Quedó de pie frente a la constelación, sonriendo con la espada en la mano. El guardián de la llave dio un salto, cerró los puños y exigió saber quién había aparecido. Ho-yeok, en cambio, hizo una pregunta muy sencilla, pero aterradora. ¿Era él el guardián de la llave? Pero antes de que nuestro chico pudiera continuar, la constelación aterrada volvió a huir de repente, dejando a Ho-yeok mirándolo confundido mientras escapaba. El guardián de la llave lo había reconocido de inmediato como la persona que derrotó a los gemelos demoníacos. Mientras las lágrimas le llenaban los ojos, entendió lo que pasaba. ¿De qué otra forma aquel desconocido conocería su identidad y lo encontraría allí? Sus instintos de supervivencia le gritaron al instante que corriera, pero Ho-yeok apareció justo delante de él y preguntó con calma por qué huía después de escuchar una sola pregunta. El guardián de la llave cerró los ojos y suplicó clemencia. De inmediato comenzó a negociar por su vida. Insistió en que no había matado a una sola persona desde que se convirtió en constelación. Yu-haak detuvo su arma junto a la cabeza del hombre aterrorizado y lo evaluó en silencio. Aquella constelación era mucho más patética de lo esperado. Nuestro protagonista solo quería asustarlo y ver cómo reaccionaba, así que ni siquiera se había puesto el anillo. Ahora parecía que, de todos modos, no había razón para absorberlo. Ho-yeok volvió a preguntarle si de verdad nunca había matado a nadie. El guardián de la llave lo confirmó nerviosamente. Aparte de usar su habilidad para abrir una puerta dentro del pleoma de imágenes mentales hacía mucho tiempo, prácticamente no había hecho nada como constelación. Así que Ho-yeok aceptó perdonarle la vida. Sin embargo, a cambio, el guardián de la llave tendría que hacerle un favor. La constelación no entendía exactamente qué quería de él.
Nuestro chico preguntó si el guardián de la llave había creado la arena al abrir aquella puerta misteriosa. Eso captó al instante la atención de la constelación aterrada. Entonces Kim Ho-yeok le pidió que abriera la arena de nuevo. Después de escuchar la explicación del guardián de la llave, Ho-yeok intentó asegurarse de haberlo entendido todo bien. El guardián de la llave no podía abrir la arena con su propio poder. La constelación bajó la cabeza y admitió que su maná era sumamente limitado. Ho-yeok ya se había dado cuenta, crear puertas dentro de los reinos mentales de todas las constelaciones y conectarlas a un espacio virtual requería mucho más maná del que poseía el guardián de la llave. En el pasado, usó un artefacto para amplificar su habilidad y aumentar sus reservas de maná. Incluso con esa ayuda, apenas había conseguido abrir la arena. Ho-yeok se interesó al oír hablar del artefacto. Así que preguntó si actualmente era imposible volver a abrir la arena. El guardián de la llave lo confirmó nerviosamente. Nuestro protagonista comprendió que absorber al guardián de la llave tampoco resolvería el problema. Después de todo, su anillo no podía reproducir una habilidad que superara la capacidad de la constelación original. En vez de eso, tendría que aprender por sí mismo a hacerlo. Y quién sabía cuánto tiempo le llevaría. Mientras tanto, el guardián de la llave se mordía las uñas, nervioso, intentando pensar en una forma de sobrevivir a aquella conversación. Entonces se le ocurrió una posibilidad. Si había una manera, admitió que acababan de conocerse y no sabía casi nada de Kim Ho-yeok. Sin embargo, ya podía notar que nuestro chico era extremadamente fuerte. Así que el guardián de la llave le propuso un trato. Si Ho-yeok reunía las cosas que necesitaba, podría volver a abrir la arena para él. Nuestro protagonista preguntó de inmediato qué necesitaba. El guardián de la llave respondió que necesitaba el artefacto que había caído a la tierra junto con él. Al mismo tiempo, muy lejos, en China, alguien bajó lentamente la cabeza y soltó un largo suspiro. Entonces Yen Lang, la nueva líder del clan Seol de la Nieve, sonrió, estiró los hombros y decidió que era hora de calentar. Y aquí termina el episodio de hoy. Ho-yeok finalmente reveló la verdad sobre su pasado y el próximo regreso de la Torre del Fin, derrotó a Logan en un combate de práctica y sumó al contratista más fuerte del mundo como otro aliado. Pero la espada de la locura aún se negaba a revelar a su maestro, y volver a abrir la arena requeriría el artefacto perdido del guardián de la llave. Con Yen Lang preparándose para entrar en acción en China, la próxima búsqueda de nuestro chico podría llevarlo directo a otro reencuentro peligroso. Dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Y, como siempre, cuéntenos en los comentarios qué les pareció. ¿Quieren que continuemos la serie y veamos a dónde conduce la búsqueda del artefacto del guardián de la llave? Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo episodio.